Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente, por qué no quiero nada con la gente. ¿Qué será? Yo no sé por qué mi cuerpo cambia de un día. Siento que yo ya no soy la misma. ¿Qué será? ¿Qué será? Buenos días, amigos. Estamos en otra emisión de Padres Conciencia. Estamos en la cabina Hugo Gómez. Hola. Cuauhtémoc Equihua, nuestro invitado, psicoterapeuta individual, consultor, publicista y terapeuta de Reiki. Tenemos Hola. a Diego, nuestro invitado adolescente de Hola. 19 años, y a Fabi Bazán. Hola, ¿cómo están? Y su servidora Jessica Rosas. Hoy vamos a hablar de los retos actuales que viven los adolescentes. Y para eso vamos a empezar con 3 preguntas para darles información de lo que es el proceso de la etapa de la adolescencia. Fabi, ¿podemos empezar con esta pregunta primero? ¿Qué es la adolescencia? Claro, pues hay que saber que la adolescencia es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social, que está entre los 11 años y los 20 años aproximadamente, aunque justo estábamos platicando el otro día cuando estábamos preparando el programa, que la neurobiología dice que termina a los 25, pero pues socialmente pues termina a los 20, ¿no? Porque a los 25 ya es un adulto. Entonces, es el periodo que abarca y es la transición de ser, pues, un puberto a ser un adulto. Es todo este desarrollo. Mira, aquí yo estuve como investigando y hay conceptos muy distintos en cada siglo. Por ejemplo, en el siglo XVIII decían que se concibe la adolescencia como un segundo nacimiento doloroso de tensiones emocionales y conflictos y un desequilibrio psicológico. Esto lo decía Rousseau. En el siglo XX, Stanley Hall lo define como inestabilidad psicológica, perturbaciones de la conducta, tensiones y mayor emotividad. Y por último, Piaget, que es donde estamos nosotras como más enfocadas, Claro. porque trabajamos con niños y adolescentes, es la etapa de la capacidad de reflexionar y favorece el descubrimiento del yo, la formación de la identidad personal y las elecciones morales. Exactamente. Justo, ¿no? es el descubrimiento de la propia individualidad y de la autonomía. Si es un nacimiento doloroso, ¿cómo? ¿Podemos decir que es un segundo nacimiento doloroso? Pues yo pienso que no es tan doloroso. A veces siento que desde lo que yo he visto, practicado, platicado y observado, a veces me da la impresión de que la misma carga social es la que confunde al adolescente y lo puede llevar a experimentar más dolor en la adaptación a la sociedad, porque creo que desde que nacemos hasta los 11, 12, 13 años, nuestra vida es como más, pues nos dejan ser nosotros mismos en la mayoría de los casos, ¿no? Como niños y así. Pero ya después de los 11, 12, 13 empieza una exigencia social, e incluso aunque no haya una exigencia social afuera, hay ya como un chip o un programa ya establecido a través de los años los primeros años del individuo, y entonces esa misma carga social o psicológica empieza a conflictuarlo, porque hay que dejar de ser congruente con el cuerpo para adaptarse a la sociedad, y creo que eso es más doloroso que el proceso del cambio del cuerpo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces seguimos con la siguiente pregunta. Ok. Creo que, bueno, sí, estamos de acuerdo con eso. ¿Tú qué opinas, Diego? Tú que eres adolescente. Con respecto a lo que dije de los ¿Crees que es conceptos, doloroso lo o que es uso, como un problema ser adolescente? O sea, no creo que sea algo doloroso. O sea, es como muy confuso. Y creo que sí se tiene como, o sea, como toda la expectativa social, es algo que te confunde. Porque, bueno, en mi caso me tocó como, no sé, cuando tenía 11, me decían, ay, es que ya vas a ser aborrecente. Entonces como, ay no, creo que el próximo año ya voy a ser como molesto y voy a tener como enojos de repente y todo el mundo me va a odiar y yo voy a ser insoportable. Pero no lo veo así, o sea, no es como algo que tú digas como, ay, qué dolor es ser adolescente. O sea, sí
es como un momento donde tienes como mucha confusión porque hay como un buen de cambios hormonales y de repente estás enojado y, o sea, y tú ni te lo explicas, de repente estás súper feliz y, o sea, no sé, pasó el aire y es como, ay, es que ahorita no tenía que pasar el aire, pues ya me molesté y pues no, así no me gusta. Y entonces es como confuso más que nada. Claro, sobre todo estos cambios físicos, ¿no? Que todo empieza a crecer los brazos, la hora de sentarte, que es incómodo. Y eso los adultos, incluso cuando estás en clase, los maestros no entienden, o sea, ¿por qué te mueves así o por qué caminas así? Es Que te mueves algo toda muy la complicado. ropa, ¿no? Exacto, O sea, es como un momento de adaptación y que para ti está siendo difícil y el otro no lo entiende así. Sí, bueno, creo sí que realmente como que no lo entienden, o sea, experimentas muchísimos cambios, o sea, desde que, no sé, te empieza a crecer la barba, cualquier cosa, y te dicen como, ya te sale la barba, y es como muy incómodo, es como, sí, me que doy te cuenta, cambia la voz, muchísimas ¿no? Y los gracias. gallos. Después como, hola, y es como, ay, el gallo, y todo el mundo es como, ya te va a cambiar la voz, y es como, sí, me doy, o sea, sí es un poco molesto, porque los demás como que hacen, como, es como un gran evento para ellos, y para ti es como incómodo realmente. Sí, toda la atención está centrada en ti, en lo que haces, cómo hablas, cómo actúas. Lo que me llama la atención es esta parte como del estereotipo, ¿no? Que decías como esta parte social, y tú que decías, ya va a ser aborrecente, ¿no? Como Las la- etiquetas, ¿no, Cuau? Ajá, Sí, las los adolescentes etiquetas. son así horribles, todo el tiempo están molestos, Y hay no una saben lo que predisposición. quieran, exacto. Y Pero entonces- también las etiquetas. Exactamente. Sí, y ahí la influencia de la pues de los medios, de la publicidad también tiene mucha carga. No sé en tu caso cómo sientes este tipo de influencia de la publicidad, las Los medios series de de televisión, comunicación, las redes sociales, que también novelas, las estábamos redes hablando. sociales y todas esas cargas del debería hacer esto, debería hacer lo otro, deberías comportarte de esta manera, deberías de comportarte de esta manera. Cuando eres adulto ya no haces esto, cuando estás creciendo ya no tienes que hacer esto, ya te dejas de divertirte, a lo mejor te empiezas a preguntar si debes de reírte a carcajadas o si debes de ser discreto con tus sonrisas. Entonces creo que todas esos cuestionamientos de cómo me adapto a la sociedad o cómo me adapto a lo que yo quiero ya no hay una especie de certeza de qué es lo que yo necesito como adolescente y cuáles son los cambios que realmente requiero para adaptarme a lo que sea, a lo mejor a la adolescencia o a la casa o a la escuela o a la calle, no sé, al trabajo. Esa es como una confusión total que el adolescente tiene como una brújula ahí ya extraviada, desorientada y que no le permite, y aparte como no hay tanta información alrededor que los ayude a comprenderse a sí mismos, pues toda la información que es inconsciente o la información egótica influye en que el adolescente no pueda adaptarse completamente o en un proceso mucho más saludable a su propia etapa, no a la sociedad, no a la familia, sino a su propia etapa. Y ahí es donde está la cosa, que no saben si adaptarse a ellos mismos, si adaptarse a la sociedad, si adaptarse a la familia, si adaptarse a la mamá o al papá, o lo que debe de ser un adulto, lo que debe de ser una persona madura, lo que debe de ser una persona correcta, una persona, etcétera, etcétera, que son etiquetas, prejuicios, deber ser, Son Y muchos finalmente- cuestionamientos. Y finalmente cumplir las expectativas del otro, porque es prácticamente lo que te piden, o sea, lo que ya tienen para ti es lo que tú tienes que hacer, entonces es lo que esperan de ti. Ujú. Sí, bueno, realmente se me hizo súper acertador, o sea, como que nos desorientamos porque, o sea, como estamos tan atacados de las redes sociales que vemos como desde programas y vemos como, o sea, programas de adolescentes donde los actores tienen 20 y tantos años, pero son como adolescentes, entonces tú lo ves y es como, tiene mi edad, debo de ser como él, y es una persona totalmente desarrollada que se viste de otra manera, entonces como, bueno, tengo 12 años, tengo que usar, no sé, tengo que empezar a hacer ejercicio para estar así, o tengo que usar el mega escote, o ya me tengo que arreglar como una señora, entonces como que no te permiten como, o sea, por ti mismo ir buscando como tu personalidad, o sea, como cómo eres realmente, o sea, te lo ponen y es como, bueno, tengo que copiar esto, o esta es como la serie de moda y todo el mundo le gusta, pues o sea, todas las niñas, todos los niños hay que vestirnos así, hay que actuar así, o sea, todo eso. Y esto va ligado a la identidad personal, ¿no? Que está formando el adolescente. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven los demás? Es como las preguntas que seguramente se hacen, ¿no? Y es ahí como un choque. Sí, o sea, igual seguir como
lo que decía, o sea, alguien que es como muy popular en algún programa, algo así, como todos hay que ser como él. Y chance a ti no te gusta como vestirte de esa manera, ¿no? O sea, a ti te gusta más como lo deportivo, o te gusta más como otro estilo, cualquier cosa. Claro. Entonces, Te sientes más como, cómodo de otra manera. creo que es incómodo tal vez llegar a encontrar como tu verdadera personalidad si difiere de la de los demás. Y creo que ahí vamos a nuestra siguiente pregunta, ahora sí. Claro. Que te quería preguntar, Jess, ¿cómo se desarrolla la identidad personal del adolescente? Pues empieza a formar el autoconcepto. Primero es de cómo me veo, quién soy, es la pregunta más importante, realmente quién soy, que era lo que comentaba Diego, y esta parte de la aceptación de los demás, el pertenecer a un grupo, el pertenecer a los demás. Por ejemplo, si la moda es seguir lo que vemos en las películas o el cantante de moda, todos se visten así. Si tú no te vistes así, no eres parte del grupo. Empieza como una parte de rechazo hacia los que no son iguales o no siguen un patrón de conducta, de gustos, de intereses. ¿No es así? ¿O va Sí, ligado sí. así cuando empiezas a formar tu identidad? Sí, es realmente como copiar lo más popular, como decías. Pero algo que realmente, o sea, me da como gusto, o sea, está como la moda de ser como, no ser igual que los demás, como toda esta parte Ser de, único. es super mainstream, pero, o sea, aunque ya esté como esto de, no, es que eso es como lo típico, hay que hacer algo como extraño, ya se está volviendo como, es que sí, es que no, eso ya es super mainstream, ¿por qué lo haces? Entonces ya es exactamente volver a lo mismo. Entonces, al final de cuentas, es seguir copiando lo popular. Y aquí entra la parte de la autoestima. ¿Qué podemos decir que es la autoestima? Realmente el significado y el concepto de autoestima, por ejemplo, porque tú trabajas mucho esa parte de la autoestima. Sí, mira, hacía leyendo a muchos autores, pues siempre ha habido como confusión, porque supongo que como adolescente también no sabes qué es la autoestima y muchas personas basan el concepto en cómo te ves en el espejo, en que te digas cosas agradables, en que valores tus logros, tus éxitos, tus cualidades y todo eso. Pero bueno, en mi propia experiencia la fórmula no me funcionaba, porque es decirme cosas bonitas que no me checan, ver mis logros y mis capacidades sí las veo, pero finalmente tengo un concepto erróneo de mí o negativo, ¿no? Que tiene que ver precisamente con lo que los demás esperan de mí, cómo fui educado para dejarme de amar y cómo fui educado para criticarme a mí mismo, ser severo, duro, rígido, exigente, crítico, juicioso conmigo mismo. Y entonces esa voz o esta cosa que va en la cabeza siempre regañándome o exigiéndome ser algo que los demás esperan o que la sociedad espera, va constantemente mermando mi autoestima. En realidad la autoestima es algo que está siempre allí. Sí, entonces la autoestima pues es algo que se vela, o nunca se baja ni se sube, ¿no? También cuando no podemos, cuando toda este tipo de creencias, pensamientos sociales intervienen para darnos una respuesta a nosotros mismos más favorable, no nos permiten precisamente darnos una respuesta favorable que nos permita aceptarnos pues como somos, tal Claro. como somos, sin ninguna crítica, es decir, con amor, pues, finalmente. Exactamente. Bueno, Sin miedo. esa parte es muy importante. Sí, Y sí, difícil, sí. supongo. ¿La del miedo? Sí, la del miedo, ¿no? Sí, porque sí, ¿cuánto miedo experimentas tú o temor a fallar, a no hacer lo correcto, a no dar el ancho, a no cumplir la expectativa, a no tener una vida exitosa, a no cumplir las expectativas de tus padres? Eso es lo que yo siento que empezamos como adolescentes a pensar que es lo que debemos, eso debe estar en nuestro camino de obligaciones, en el camino, ¿no? Y al mismo tiempo nos va confundiendo. Y ahora imagínate que te encuentras a una economía y a una sociedad y a un sistema de medios de comunicación que te bombardean con necesidades que no son tuyas y que
chantajean o que te manipulan emocionalmente para que sientas precisamente temor por no adquirir el estilo de vida que están promoviendo, ¿no? De no encajar en un grupo. De no encajar en el grupo, de no tener a la chica, de no... pues estas cosas que estábamos hablando. Entonces, a mí se me hace que hoy por hoy la adolescencia es una etapa cada vez más confusa, pero al mismo tiempo cada vez con más oportunidad de que los chicos se den cuenta más pronto de qué es lo que está sucediendo en el mundo, porque también tienen mucho acceso a la comunicación, a las redes sociales. Es algo que pues en nuestros tiempos no existía cuando éramos adolescentes, ¿no? Pero ahora sí es una neblina de información que algunos pueden aprovechar y a otros pues simplemente los abruma y no los deja, no sé, te digo, cómo experimentas tú el miedo. Lo que hemos visto desde la psicología humanista es que el miedo interrumpe el amor, y el amor, lo que hemos visto también o hemos investigado y conocido, es que el amor es un estado de conciencia donde no hay miedo, donde no hay una mente que te esté atacando, una mente que te esté criticando, una mente que te esté incluso insultando y regañando, ¿no? Y este estado de conciencia de amor o de ausencia de miedo es al que los chicos no tienen ni siquiera, no hay nadie que les diga qué es el amor, y la confusión está en el aire porque les bombardean desde siempre que el amor tiene que ver con ser queridos por otra persona, o ser amados por otra persona, o ser bienvenidos por otra persona, y lo que encuentras allá afuera siempre es crítica, juicio, severidad, dureza, independientemente, porque es un esquema generalizado en la calle. Tú vas en la calle y todas las personas, la mayoría de las personas, me atrevo a decir, que van con una mente crítica y dura hacia los demás, y pues obviamente contigo mismo vas así. Entonces cuando eres adolescente y te vas encontrando todo ese tipo de actitudes y de comportamientos, finalmente creo que o te quedas confundido, te cuesta más trabajo entenderte y autoconocerte, y finalmente terminas asumiendo una personalidad que no es tan auténtica, o una personalidad obligada, o una personalidad llena de corazas o de defensas para precisamente poder de alguna manera sobrevivir psicológicamente. Y no sé, a ti, como ya me atrevo a preguntarte, si te checa o no te checa. No, sí, o sea, por supuesto, es como, o sea, tienes la presión de llenar como el aspecto que te ha puesto la sociedad, y no te logras, o sea, conocer. Por ejemplo, no sé, digamos, o sea, tus papás, o sea, tienes unos papás que son licenciados, ingenieros, doctores, y tú y tienes que ir a la universidad y todo, y tienes que llegar como a tener una vida parecida, pero ¿qué tal que a ti te gusta como... Es que lo mío es el diseño de modas, o el diseño digital, o música, o quiero ser representante, cualquier cosa. Es como algo que la sociedad todavía como, no, es que sabes que te vas a morir de hambre, o no, entonces como que sabes que olvídate de esta parte, más que nada sobre todo lo artístico, es como no, es que eso es muy difícil, olvídate, lo seguro es estas carreras, no sé qué. Entonces como que es como, no, pues sabes que todo el mundo me dice que no lo voy a lograr, pues yo creo que sí, como que voy a ser licenciado, voy a ser ingeniero. Entonces pues, ya te imponen que te guste algo. Sí, como es esa cosa del éxito, o sea, tenemos ese chip también instalado de que si no tienes un éxito en lo social o en lo profesional, entonces tu vida no vale más. No eres nadie. Tu vida ya no tuvo sentido, ya fracasaste en tu vida y eres un don nadie. Y eso siempre está ahí arriba. Y la verdad es que hoy por hoy creo que, lo vuelvo a repetir, es muy difícil, por ejemplo, esto de que tienes que tener una carrera para poder tener una estabilidad económica, etcétera. Puede que sea así, pero la mayoría de los casos es un camino de mucha incongruencia con tu propio cuerpo, de sacrificio, que esta sociedad ve el sacrificio como algo para el éxito, como algo bueno, pero en realidad pues no es tan saludable, ¿no? Entonces vamos dejando de olvidarnos. Ahí en algún momento supongo que te pierdes tratando de ver si vas tratando de buscar ese éxito, ese reconocimiento, esa plenitud profesional, aunque
a ti no te gusta esa carrera, aunque tú no la disfrutes, aunque no te llene y aunque no veas un propósito divino en eso que estás haciendo. Claro. Y entonces te llevas tal vez, y esos son casos, son como situaciones muy recurrentes en nuestros tiempos, que la gente está muy insatisfecha, aunque tenga todo el éxito del mundo profesional o Sí. el dinero, ¿no? Entonces... Wow. Sí, y es un círculo sin fin, como dices. También estábamos mencionando en el bloque pasado como esta parte de lo de las redes sociales otra vez y lo de los medios de comunicación, de poder poderte incluir dentro de un grupo, ¿no? Que dice, así no tienes como lo último, el último carro, el último celular, ¿no? Sí. El último gadget, entonces ya no te puedes juntar con nosotros. Y esto se junta con la parte del éxito, porque finalmente ahorita el éxito es el éxito económico, como decía Diego, ¿no? O sea, si no eres ingeniero, si no eres doctor, si no eres como PhD, entonces nunca vas a tener ese dinero que te va a dar ese coche, que te va a dar ese reconocimiento. Esa tranquilidad según económica. Seguridad. Pero no existe tal cual. Yo creo que, bueno, te platico de una chica que iba a terapia. Es una persona que tiene 3 hijos. Y ella, con todos sus problemas emocionales y psicológicos, y renegando de su situación porque no tenían padre, o sea, el papá se fue temprano, en la edad temprana de los niños, y la dejó, y entonces ella renegaba, ya sabes, de los hombres, y por qué haber tenido 3 hijos, cuando pudo haberse dedicado a ella misma y haber tenido una vida mucho más fácil, mucho más librada, mucho más ligera, pero ahora tenía que encargarse de estos chicos. Y entonces ella lo que hizo fue encargárselos a la abuela, viven juntos, se los encargó a la abuela. Les cuento esto porque estos 3 adolescentes son... yo los conozco y por las mismas terapias que comparto con esta persona, lo que me reporta es que ella los dejó a su propia... No los presionó para ir a la escuela. En un momento dado, los chicos que son de color de piel muy negra, muy morenos, porque su papá es africano, ellos consiguieron papeles en algunas novelas de la televisión abierta, y entonces la demanda de la novela no les dejaba ir a la escuela, y la señora fue muy criticada por sacarlos un año de la escuela porque ellos querían actuar y ellos estaban muy emocionados por actuar, y ella los sacó de la escuela y le valió, contra la crítica social, contra la crítica de las hermanas, de la mamá, etc. Lo sacó, y estos chavos hoy por hoy, porque la misma personalidad de ella que no los trajo, no los obligó, no los presionó para ser alguien, para complacer a la sociedad o complacer las propias expectativas de ella como madre, los dejó liberarse, y son unos chavos que no siento que hayan pasado por una confusión tan grande o por una adolescencia o un dolor Dolorosa, un trauma. Exactamente, no, porque los dejaba ser. Y hoy por hoy los chicos no se drogan, no se salen a las fiestas, están en su casa súper tranquilos. Su conciencia son chicos que hablas con ellos y están separados de la cultura generalizada de los chavos, donde, o sea, ellos no creen que el amor está en una pareja, ellos no creen que el éxito sea tener dinero, ellos no creen que hay que satisfacer a otras personas, y ella siempre los lleva, porque también es muy estudiosa de la conciencia, entonces ella siempre los procuró dejar ser ellos mismos, y su adolescencia y su hoy por hoy es de paz, es de tranquilidad, no es una familia conflictiva y no son chicos conflictivos, pues. Eso es lo más importante. Hay mucha comprensión, mucho amor en ese aspecto. Bueno, continuamos con esto, ¿no? Hay una pregunta muy importante que también es la parte de pensar en los padres, ¿no? Porque ahorita nos estamos enfocando en los adolescentes, pero ¿cómo viven los padres de familia la adolescencia de sus hijos? A ver, Diego, cuéntanos. ¿Tú cómo vives la experiencia de tus padres frente a ti? Pues, creo que, o sea, en mi caso, creo que tuve suerte porque, bueno, mis papás son doctores, entonces entienden como todo el proceso de la adolescencia, y, o sea, muchas veces he platicado con ellos, y creo que algo muy importante es que los papás, o sea, lo que ya decíamos, ¿no? Como la expectativa de es que es el aborrecente, no sé qué, entonces ya tienen como programado es que está enojado, entonces ya, o sea, qué flojera, o sea, no sé, como que y empiezan a haber muchos problemas. Y cuando
o sea, el adolescente está confundido. Entonces, como que es el inicio de muchos conflictos entre los papás y los hijos. Y creo que lo más importante es que los papás deberían de tener empatía, o sea, porque los papás también pasaron por la adolescencia, entonces no se tienen que acordar de cómo fue, claro, y saber cómo, bueno, está enojado, no tengo por qué enojarme porque de repente se enojó, ok, o sea, la hormona se le alborotó, cualquier cosa, o sea, vamos a dejarlo tranquilo, o sea, que se le baje, y, o sea, eso es empatía y tenerle como un poquito de paciencia y respeto por, o sea, no sé, todos los cambios que está teniendo. Sí, pues también para los papás es súper confuso, porque bueno, volvemos a lo mismo de la educación que hemos recibido, no sé si se llama educación, que hoy por hoy las personas llegan a tener descendencia, a tener hijos, sin tener realmente una información funcional acerca de, por ejemplo, de la responsabilidad, acerca de la felicidad, acerca de la realización, acerca de muchos conceptos muy importantes para el ser humano. Entonces, con esta ignorancia me atrevo a decir que la mayoría de los papás tienen hijos en un estado de ignorancia de cómo educarlos, porque ellos mismos no están en una educación. La educación para mí es algo que te ayuda a percibirte, o algo que te ayuda a conocerte a ti mismo profundamente, y desde allí tomar la vida con valores y conceptos y percepciones mucho más funcionales, ¿no? Igual te digo, los papás entonces con toda esta situación pues se adaptan a lo que vieron, llegan al consultorio por ejemplo y les pregunto que me explican que sus hijos no son responsables, que cómo pueden hacerle para que los chavos se responsabilicen, y pues la primera pregunta es: ¿qué es responsabilidad para ti, papá? Y entonces en ese momento pues responsabilidad es cumplir con tus responsabilidades. No, pero no uses otra vez la palabra, a ver. Sí, bueno, entonces no, pues cumplir con mis obligaciones, llegar temprano al trabajo, etcétera, etcétera. Y pues la verdad es que eso no es responsabilidad. Imagínate que después de 6,000 años o 10,000 o 400,000, lo que digan muchas teorías de la humanidad, hemos recibido la información como en el juego del teléfono descompuesto. Entonces, después de miles de años, lo que tenemos hoy como concepto de amor, de responsabilidad y de felicidad, etcétera, etcétera, está muy distorsionado. No sé si lo distorsionaron las cúpulas o no. El chiste es que hoy tenemos conceptos muy distorsionados, y no tenemos esta espinita de investigar si realmente lo que recibimos de la televisión o de nuestros propios papás o de nuestros padres o nuestros vecinos es verdad, ¿no? Y entonces cuando les preguntas lo de la responsabilidad, pues ahí te das cuenta inmediatamente que no saben qué es la responsabilidad. La responsabilidad es una habilidad para responderme a mí mismo con comportamientos sin miedo, es decir, donde no me estoy defendiendo, donde no estoy atacando, donde no estoy con miedo al futuro o con una carga del pasado, sino que estoy en una inteligencia libre de pensamiento humano. Así te lo pongo, libre de pensamiento humano, porque la inteligencia que somos está por arriba del pensamiento humano. Entonces, esto no lo saben los padres, y lo que hacen es querer cumplir su papel de padres, por ejemplo, tener éxito al ver a que el hijo está limpio, que el hijo se comporta, que el hijo no es grosero, que el hijo no toma, que el hijo tiene una carrera, va bien en su carrera, que no reprueba. Entonces, eso es reflejo del éxito de ser papás. Entonces, ellos quieren, algunas personas como padres quieren que el hijo sea el representante de su labor, el representante de su éxito, como en ese papel que adquirieron, y el hijo no vino a eso. Muchas veces es duro decirlo, pero los hijos no son accesorios de nuestros papeles de la casita de la Barbie y el Ken, y falta el hijo, ahora hay que tener el hijo, o obtiene un hijo para ver si mi matrimonio se vuelve se compone, ¿no? Entonces no tenemos una educación para la reproducción, y no tenemos una educación para conocernos a nosotros mismos, y no tenemos entonces la habilidad para responsabilizarnos de mi papel como papá,
¿sí? Y de permitir que el adolescente o el chico sea el mismo. Entonces la confusión es grande. Sin embargo, también es padre decir que hoy está confundido el que quiere estar confundido, porque en internet, en YouTube, en todos lados hay información verdadera, información más funcional acerca de cómo puedes tú relacionarte con tu hijo en el sentido concreto de la situación adolescentes padres, y también en el autoconocimiento de darte cuenta que tu hijo no vino a cumplir tus expectativas como papá ni como hijo. O sea, tu hijo no es tuyo. Desde la espiritualidad, tu hijo no es tuyo, tu hijo es del universo. Tú estás aquí nada más encargado de él para disfrutarlo, para gozarlo y para conocerte a ti mismo, pero no es un accesorio de un papel, y él no tiene por qué cumplir tus expectativas ni las expectativas de la sociedad. Creo que dejarse llevar por todo esto como padre es lo que está llevando al mundo a un lado sombrío, a un lado de despojo del espíritu humano, a un lado de la pérdida del espíritu en el trabajo o en la profesión, a un lado a un lado oscuro en la pérdida del espíritu para la relación uno a uno. Entonces nos relacionamos finalmente ya a través de puros papeles, a través de mis propios fracasos, a través de mis propias sombras, y entonces me confundo más como padre. ¿Cómo se llama? Trajimos algunas recomendaciones, primero para papás, que justo nos quedamos en el bloque pasado hablando sobre los padres. Tenemos libros también para que ustedes se informen, puedan leer y puedan tener como un poquito más como de conciencia, que justo es este programa, ¿no? De cómo llevarse mejor con sus hijos, que siempre hay como esta duda. Entonces tenemos 5 recomendaciones. La primera es Adolescentes, Manual de Instrucciones, de Fernando Alberca. La que sigue, La Educación Inteligente, de Bernabé Tierno. 50 consejos para convivir mejor con tu hijo adolescente, de Debra Ciabola. El Adolescente Indomable, de Ángel Peralbo. Y Disciplina con Amor, de Adolescentes, de Rosa Barocio. De todas maneras, si no lograron escucharlos o anotar toda la información, vamos a subir las portadas y los autores y las editoriales más tarde en nuestra página de Facebook y de Twitter. Muy bien. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ahora nos vamos con los libros para adolescentes. Sí, claro, los libros que pueden leer ellos. Ahora para que lean los adolescentes. El primero es Buscando Alaska, de John Green, Bajo la misma estrella, que también es de John Green, y El Teorema Catherine, de John Green. Ciudades de papel, John Green. Corazón de mariposa, de Andrea Tomé. Te daría el mundo, de Yandy Nelson. Más o menos yo, de Miquel Durán. Y Wild Boy, Rob Lloyd Jones. ¿Ok? Y estas son las 8 recomendaciones. Igual, vamos a hacer lo mismo, subirlo en las redes, las portadas y la bibliografía. ¿Ok? Y también tenemos sitios de internet para los adolescentes, ¿verdad, Fabi? Sí, un sitio de internet que también es para bibliografía, donde pueden encontrar revistas, donde pueden encontrar películas, donde pueden encontrar libros, que es una revista online de literatura juvenil, que es www.eltemplodelas1000puertas.com. Entonces ahí también hay como muchas recomendaciones para los adolescentes de qué es lo que pueden leer o qué películas pueden ver, o también lugares a donde ir, como sitios de interés. Okay. Pero también tenemos películas, ¿no? También películas. Que acá está. Ok. Películas para adolescentes, Las ventajas de ser invisible. Esa es muy buena película. Les va a ayudar mucho a reflexionar. Juno, Buenos Aires, 100 kilómetros, Rebelde sin causa, Mean Girls y Clueless, que es ya de las más hollywoodenses. Pero justo también hablan como de cómo encajar en un grupo social, de todo lo que hacen los adolescentes por poder estar en estos grupos. Sí, que a veces es cuestionable esa necesidad de encajar. Creo que cuando un chico es aceptado, cuando un chico es amado, cuando un chico es valorado tal como es, con padres conscientes, creo que esa necesidad de encajar desaparece o se reduce muchísimo. Si aumentamos que el adolescente no se siente querido, no se siente amado, se siente perdido, se siente confuso, pues obviamente su necesidad de integración a un grupo va a ser más grande para ver si de esa manera realmente se siente
pues mejor, si encuentra el bienestar, porque finalmente lo que buscamos todos es felicidad y bienestar. Entonces el adolescente creo que busca esta necesidad de pertenecer allá también para buscar esa aceptación, ¿no? Ese poquito de cariño, ese poquito de amor que a lo mejor no tuvo Así en es. su casa, ¿no? Esto obviamente lo lleva a tomar algunas decisiones que no son convenientes. Muchos adolescentes no saben decir que no por miedo a ser criticados, rechazados o juzgados, Claro. como cobardes, como Claro. no adaptados o educados a la antigua. Entonces, cuando el adolescente tiene un apoyo a su forma de ser desde casa, es más fácil que se responsabilice de lo que a él le conviene afuera. Cuando no tuvo este apoyo, es más difícil que el adolescente se responsabilice de lo que decide fuera de la casa. Pero bueno, finalmente, como desde la espiritualidad, pues son Claro. experiencias, Sí, ¿no? Que ya nos tocaron vivir. Y si toca a la persona como individuo ya en un momento dado que no estás con tus papás, responsabilizarte de ti mismo como adolescente y darte cuenta si lo que tú crees hoy, cuestionarte las ventajas de tus creencias, porque también nos podemos cuestionar las ventajas de creer algo, porque las creencias a veces son apegos. Incluso no me quiero quitar esta creencia porque yo creo que los hombres se visten de azul. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pregúntate a ti mismo como adolescente, ¿cuál es la ventaja de creer que los hombres solamente se visten de azul y cuáles son las desventajas de creer eso? Entonces, entre más ventajas encuentras en tus creencias, pues más te van a servir para ti para llegar al bienestar. Pero si no encuentras ventajas, hay veces que las creencias están ahí en nuestra cabeza Por supuesto. sin ninguna ventaja y solamente las ejecutamos porque así tenía que ser, pero Por inercia. nunca nos damos cuenta que no nos conviene creer eso, porque creamos sufrimiento, fabricamos sufrimiento más bien. Bien. Ujú. ¿Y qué podemos decir de las adolescencias de las sexualidades diversas, ¿no? O sea, ¿cómo Ujú. lo viven esta parte de la... Ajá, hoy por Sexualidad. hoy, ¿sabes qué? Y observando tanta liberación el mes pasado, tanta fiesta que hubo con esta cosa de la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿sí? Y la promoción de estereotipos también de la forma de vivir la sexualidad está fuera de órbita nuevamente, me parece. Todo está como yéndose en los medios oficiales de comunicación, no en por ejemplo, que es hermoso, sino que en aquellos es más confusión, es más superficialidad, es menos el valor, menos el cariño en la relación sexual, menos el cariño en vivir mi sexualidad desde mi espíritu y no desde ejercerla desde yo tengo el derecho de ejercer mi sexualidad, ¿no? Que también en la equidad de género está muy metida esta parte de que las mujeres deben tener un lugar, y parece ser que en vez de unirse con el hombre se separan. Así. Ajá, y entonces es como un juego, el juego de la equidad de género es un juego que separa al hombre de la mujer, no los une. Entonces, y pensamos que eso puede dar justicia, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las sexualidades hoy, pues creo que igualmente es una invitación a la confusión, el poner atención a los medios de comunicación y toda esta liberación sexual, que ya es el sexo por el sexo, sin una sensibilidad corporal, sin un aquí y ahora, sin un estar presente en la relación sexual, sin un estar presente frente a ti mismo en el espejo para ejercer esta sexualidad como tú quieras, sin miedo, sin prisa, a su propio proceso y en su propio momento y sin ninguna presión. Pero esto sí es cada vez más difícil de encontrar en la sociedad. Entonces, hoy por hoy creo que viene siendo nuevamente, si miramos hacia un lado de la sociedad, es muy confuso. Claro. Ujú. Pero sí hay, hoy por hoy también, nuevamente te digo, información que los chavos pueden buscar, como los libros que acabas de mencionar, que les ayude a salirse de esta cultura tan disfuncional e integrarse a una cultura más auténtica, con creencias propias, una cultura personal o individual, aunque no encaje con la cultura de los demás. Eso que importa, es que sea auténtica, porque la autenticidad siempre te va a llevar en un camino más hacia la armonía que si no eres auténtico. Y eso influye obviamente en la sociedad y en el mundo. Bien. Oye, Cuau, tus datos para que te contacten, para concertar cita contigo, ¿no los puedes dar? Si te doy el teléfono, que es lo más fácil, es 55 34 99 83 38. Cuauhtémoc Equigua, psicoterapeuta, o en las redes sociales igual hay Cuau Equigua, psicoterapeuta, Facebook. Muy bien.
Y para despedirnos, cada uno va a dar sus conclusiones de este programa. Empezamos, Hugo. ¿Algo que nos quieras decir? Pues yo estaré con el chat, pero bueno, yo creo que se dice mucho de la adolescencia. Hemos dicho bastante de la adolescencia y un montón de cosas escritas, pero hay que preguntarle a los protagonistas, ¿no? A mí me ha servido mucho esto que Diego nos ha dicho, ¿no? Las reflexiones que Diego ha hecho. Yo creo que la conclusión mía sería que escuchemos más al adolescente, que es el protagonista finalmente de su propia vida. Gracias, Hugo. Guau. Bueno, conclusión, pues que hay que estudiar, hay que prepararse, hay que leer y conocerse a sí mismo antes de decidir tener hijos, y que como adolescentes pues ya estamos de alguna manera, voy a decirlo así, contaminados de ciertas creencias. Ya nos toca a nosotros ver cuáles sí nos convienen y cuáles no, para liberarnos y vivir en felicidad. Muy bien. Gracias, Juan. Gracias. Diego. Pues que recuerden que ustedes también fueron adolescentes en algún momento y hay que tenerles empatía y paciencia a los adolescentes. ¿De acuerdo, Jess? Pues bueno, los papás tienen mucha labor educativa, entre ellos informarse, ser pacientes, empáticos, serenos, objetivos y escuchar e interesarse por qué le pasa al otro. Muchas veces falta la conciencia del otro. Entonces esa parte es muy importante. Gracias. Exacto. De acuerdo, y bueno, yo para cerrar, justamente creo que ustedes dijeron lo más importante, pero como reforzar esta idea de que los padres tienen que ser empáticos, tienen que escuchar a sus hijos, ser pacientes y además informarse porque creo que la información es lo que te hace tener más conciencia sobre lo que estás viviendo y también saber que la sociedad es como una presión como muy fuerte y sobre todo en estas épocas que decíamos de las redes sociales, que también un niño ya tiene un celular, un smartphone con acceso ilimitado a los 12 años, cosa que antes no teníamos, ¿no? Y entonces, aunque sí hay muchísima información, también es una información, podría ser errónea, porque no podemos como estar filtrando siempre, ¿no? Entonces, que los papás también sepan cómo informar a sus hijos para que esta malinformación no los confunda más de lo que ya puede confundirlos todos los cambios que son biológicos, psicológicos, sociales y sexuales, ¿no? Entonces, pues bueno, damos por finalizado este tema. El próximo tema de la próxima semana es: tengo hijos y estoy formando una nueva pareja. Muy interesante, no se lo pierdan. Próximo viernes a las 11. Entonces, los esperamos en Padres Conciencia. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Bye. Gracias, hasta luego, chicas. Chao. Gracias por la invitación. Gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cock